Sobre el origen de la Tierra hay mucho de qué hablar. Lo único que se sabe es que es el único hábitat con vida del universo. Hoy hablaremos sobre la evolución de la Tierra. Esta se subdivide en 4 eras geológicas: Eón Ádico, Arcaico, Proterozoico y Fanerozoico. Se cree que hace 4.600 millones de años el origen de la Tierra surgió a partir del movimiento y colapso de una nebulosa solar compuesta de helio e hidrógeno, por efecto de la gravedad tras la eclosión de una supernova. Esta hizo que la nube girara y se aplanara en forma de disco, haciendo que éstas se fusionen, creando así el protosol, una estrella ubicada en el centro del disco. Las fuerzas gravitatorias de donde se ubicaba el protosol reunieron la mayor parte de la masa, aumentando así el tamaño. Luego, alrededor de ese disco se formó un núcleo caliente llamado prototierra. A medida que éste crecía, la gravedad aumentaba y atraía más elementos pesados, chocando y uniéndose entre sí, mientras que los más ligeros creaban la corteza. Durante este periodo, el planeta era extremadamente caliente en términos vulcanológicos, parcialmente fundido, y estaba sujeto a fuertes impactos de asteroides y cometas constantemente, y pronto experimentó una fuerte colisión con un cuerpo del mismo tamaño que Marte. Su nombre es Theia. Este impresionante golpe produjo el desprendimiento de materia que entraron en órbita a nuestro alrededor, formando lo que hoy conocemos como la Luna. Este impacto aumentó su masa y se formó un núcleo más pesado. En este periodo no había forma de vida, solo volcanes en constante erupción y gases tóxicos en toda la atmósfera. Todo el agua existía en forma gaseosa, que ésta se condensaba en la atmósfera y caía como lluvia de ácido, y la falta de oxígeno provocaba que la Tierra sea incapaz de desarrollar vida. Eón Arcaico. Hace 3.800 millones de años hasta 2.500 millones de años se enfrió la corteza terrestre y se formaron los primeros océanos. Aparecieron las primeras formas de vida, se formaron pequeños continentes y el supercontinente Válvara. Aparecieron los estromatolitos, cianobacterias, que producían oxígeno mediante fotosíntesis, iniciando la oxigenación de la atmósfera. Estas se localizaban en los mares poco profundos, formaban una especie de colonia o estructuras rocosas formadas por la actividad de microorganismos, principalmente cianobacterias, que utilizaban la luz solar para realizar la fotosíntesis y liberar oxígeno molecular en el agua. Fueron los principales fabricantes de oxígeno que hizo más habitable la atmósfera. Con todo ese oxígeno, los niveles de dióxido y monóxido de carbono se redujeron. Este fenómeno dio paso a otras formas de vida. Eón Proterozoico. 2.500 a 541 millones de años. Este eón fue testigo de algunos de los eventos más importantes en la evolución de la vida y la atmósfera terrestre. Produjo la gran oxidación, causando la extinción de microorganismos anaeróbicos, se formó la capa de ozono, permitió la vida en superficie, surgieron supercontinentes como Columbia, Rodinia y Panotia, épocas de glaciación como el periodo criogénico. A finales de este eón surgieron los primeros organismos multicelulares de cuerpo blando que vivían en el agua, conocidos como la fauna de Ediacara. Es ahí donde finaliza el eón proterozoico. Y ahora viene el eón fanerozoico, que se divide en 3 eras: era paleozoica, mesozoica y cenozoica. La era paleozoica fue una de las etapas más importantes en la historia de la Tierra. Se desarrolló hace aproximadamente entre 541 y 252 millones de años, y marcó el inicio del eón fanerozoico, donde la vida empezó a diversificarse de forma significativa. Durante esta era surgieron los primeros animales con estructuras complejas, se desarrollaron ecosistemas marinos y terrestres, y la vida colonizó la tierra firme. El término paleozoico proviene del griego y significa vida antigua. Comprender esta era nos permite entender cómo se formaron muchos de los paisajes y recursos naturales que hoy conocemos. La era paleozoica se divide en 6 periodos principales. Cámbrico marcó el inicio del Paleozoico, conocido por la explosión cámbrica, donde aparecieron la mayoría de los grupos de animales marinos, trilobites, moluscos y braquiópodos, que poblaron los océanos. Ordovícico, se diversifican los invertebrados marinos y surgen los primeros invertebrados, como los peces sin mandíbula, y también se dan grandes extinciones por cambios en el nivel del mar. Silúrico, aparecen las primeras plantas vasculares en tierra, y los primeros animales como escorpiones marinos. Los continentes se estabilizan y los arrecifes de coral comienzan a formarse. Devónico,
conocido como la edad de los peces, ya que se diversifican ampliamente. Surgen los primeros anfibios y los primeros insectos. Las plantas evolucionan y forman bosques primitivos. Carbonífero. Se desarrollan enormes bosques de helechos y equisetos, que formarán los futuros yacimientos de carbón. Aparecen insectos gigantes y reptiles primitivos. Pérmico. Los reptiles dominan el ambiente terrestre. El clima se vuelve más árido y ocurre la gran extinción, que marca el fin de la era paleozoica, la más devastadora en la historia del planeta. Durante el Paleozoico, la vida evolucionó de formas simples a seres cada vez más complejos. En el periodo cámbrico ocurrió un evento, explosión cámbrica. Aparecieron en un corto tiempo una gran variedad de organismos multicelulares. Surgieron animales con una estructura más compleja, muchos con exoesqueletos, como los trilobites. En el Ordovícico evolucionaron nuevos tipos de moluscos, corales, braquiópodos y peces sin mandíbula. También comenzaban a acercarse a las zonas costeras las primeras algas. En el Silúrico, por primera vez la vida se aventuró fuera del agua. Las plantas, como los musgos y hepáticas, comenzaron a colonizar la tierra firme. Esta conquista permitió que más adelante aparecieran los primeros animales fuera del agua. En el Devónico, conocido como la edad de los peces, aparecieron ejemplares con mandíbula y aletas robustas. Algunos evolucionaron hasta convertirse en los primeros anfibios, capaces de respirar y moverse por tierra. En el Carbonífero fue el desarrollo de grandes bosques, conformados por helechos, licopodios y colas de caballo. Se crearon nuevos hábitats. Se desarrollaron insectos gigantes como una libélula del tamaño de un cuaderno. Y evolucionaron los primeros reptiles, capaces de vivir lejos del agua. En el Pérmico, los reptiles se diversificaron más. Algunos grupos que surgieron serían los antecesores de los dinosaurios. Geológicamente, el Paleozoico fue un tiempo de formación continental y actividad tectónica. Al inicio de los continentes estaban fragmentados, pero con el tiempo se unieron y se formaron supercontinentes como la Gondwana y luego Pangea. Estas transformaciones provocaron el levantamiento de tierra, formando montañas, mareas interiores y cuencas oceánicas, lo que afectó al clima y a los ecosistemas. El clima fue variando desde el cálido y húmedo carbonífero hasta los fríos extremos glaciares desde el Ordovícico y Pérmico. Estos procesos geológicos climáticos fueron clave para la educación de los seres vivos. El registro fósil del Paleozoico es una de las fuentes más valiosas para comprender cómo fue la vida en el pasado. Se han encontrado fósiles de animales marinos, tribolites, peces, huellas de anfibios, restos de reptiles, hojas fosilizadas, helechos gigantes y más. Estos restos se han conservado en capas de rocas sedimentadas y uno les permite construir los antiguos ecosistemas. Los lugares destacados de hallazgos fósiles de esta era son Groenlandia. Se han encontrado estromalitos, formaciones de rocas creadas por colonias antiguas de bacterias datadas en el 3.700 millones de años. China. Se ha descubierto fósiles de vida multicelular datados en el 2.230 millones de años. Algunos de los fósiles más destacados: tribolites, fósiles de artrópodos marinos, braquiópodos, fósiles de animales marinos, corales, fósiles de colonias de animales marinos. Muchos recursos naturales que usamos hoy en día se originaron en el Paleolítico. Los enormes bosques del Carbonífero quedaron enterrados y con el paso del tiempo formaron yacimientos de carbón, fundamentales para la revolución industrial. También se formaron depósitos de petróleo y gas natural, así como minerales como hierro y cobre. Estos recursos son esenciales para la economía actual. Hace unos 252 millones de años ocurrió una de las mayores catástrofes biológicas de la historia, la extinción masiva de la Tierra. Se estima que desapareció hasta el 90% de las especies marinas y el 70% de las terrestres. Las posibles causas fueron actividad volcánica, cambios climáticos y falta de oxígeno en los océanos. Esta extinción puso fin al Paleozoico y abrió el paso a una nueva era, la Mesozoica.
El Paleozoico fue una era de comienzos. La vida salió del agua, los ecosistemas se diversificaron, los continentes tomaron forma. Sin esta era no existía la biodiversidad ni los paisajes que hoy conocemos. Muchos parques naturales y sitios paleontológicos actuales conservan huellas de este tiempo, convirtiéndose en atractivos turísticos y espacios de aprendizaje. La era paleozoica nos muestra cómo la vida evolucionó ante los desafíos del planeta. Fue una era de grandes cambios, tanto en la Tierra como en los océanos. Nos legó recursos naturales y un recurso fósil invaluable. Es entender nuestro pasado para valorar aún más nuestro presente.